Hola, bienvenidos a la unidad número 1 del curso de Introducción a la Visualización de Datos. El día de hoy veremos los conceptos fundamentales de visualización de datos. Representar y también nos permite hacer un análisis de dichos datos o información. También entonces nos permite transformar esos datos que vienen de una manera abstracta en representaciones visuales mucho más comprensibles y fáciles de leer e interpretar. También nos facilita identificar patrones, tendencias y relaciones en grandes conjuntos de datos. También nos permite aumentar la capacidad para tomar decisiones en base a esos datos e información y así ofrecer una mejor comprensión rápida e intuitiva de dicha información. Para hablar de la visualización de datos, primero hay que tener en cuenta los tipos de datos y gráficos que hay. Los tipos de datos son tres principalmente: datos numéricos, que son datos cuantitativos, números normalmente, como por ejemplo los ingresos, la temperatura o el tiempo. Tenemos luego los categóricos, que son datos usualmente cualitativos, como categorías, colores o estados civiles. Y tenemos luego los temporales, datos relacionados con el tiempo, como fechas o periodos de tiempo. Los gráficos más comunes son los de tipo numérico son los gráficos de barras, líneas o dispersión. Los categóricos se pueden utilizar también gráficos de barras, torta o dispersión. Y en los temporales, principalmente gráficos de líneas, barras o de área temporal. La elección correcta según el tipo de gráfico, pues hará que la representación gráfica sea mucho más comprensible. Por ende, la elección del tipo de gráfico dependerá también del tipo de dato que se quiera representar. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el principio de percepción visual. Las leyes de Gestalt describen precisamente esa percepción visual de acuerdo a que percibimos ciertos patrones visuales. Uno de los primeros es el de proximidad. El de proximidad es que los elementos cercanos tienden a ser agrupados como una sola unidad. El de similitud es que elementos similares, por ejemplo, de forma y color, pues son percibidos como pertenecientes al mismo grupo. Y el de continuidad es que preferimos percepciones continuas y fluidas en lugar de cambios bruscos. Y uno de los últimos es el de cierre, que mentalmente pues completamos figuras incompletas para formar objetos reconocibles. Estos principios nos pueden ayudar a tener una mejor organización y una comprensión visual mejor de los elementos que van a ser parte de nuestra visualización, aspectos que hay que tener en cuenta en toda visualización. Un aspecto a veces ignorado en las visualizaciones de datos y que a pesar de eso pues es de mucha importancia es el de la elección de una paleta de colores. La elección de los colores puede generar un impacto profundo en la interpretación de las visualizaciones. Por ende, hay que tener aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo el contraste, que tenemos que asegurar un contraste adecuado entre los diferentes elementos para que sean fácilmente distinguibles. Un significado cultural, que algunos colores o podemos asociarlos con respecto a nuestra cultura
o respecto a una marca o respecto a una organización. La accesibilidad, que es garantizar que la combinación de colores sea accesible para todos los usuarios que vayan a tener contacto con esa visualización. Y la consistencia es que tengamos que mantener una paleta de colores consistente en toda la visualización. Hay un aspecto que hay que tener muy en cuenta respecto a la visualización de datos. Y es que lo que queremos nosotros con la visualización de datos es contar una historia. Queremos tomar esos datos y convertirlo en una historia. A veces se utiliza el término en inglés storytelling para referirse a esta característica de la visualización de datos. Por ende, queremos contar una historia persuasiva. Por ende, tiene que tener una estructura narrativa, pues tenemos que presentar los datos de manera secuencial para construir una historia coherente. Tenemos que contextualizar, proporcionar contexto para que los datos sean significativos. Tenemos que tener puntos de énfasis, resaltar puntos clave para dirigir la atención del espectador. Y emoción, incorporar elementos visuales que evocan emociones para tener así un mayor impacto. Por ende, tenemos que integrar estos tipos de principios para que la visualización sea mejor y así sea más fácil de comprender y que se retenga por parte de los usuarios y que sea más fácil de analizar. Aquí podemos observar un buen ejemplo de una visualización. Diferentes elementos visuales fueron utilizados en esta infografía presentada por el diario El País, en donde pues hablan o representan el comportamiento del mercado de las plataformas de streaming por internet como Netflix y otras que están funcionando actualmente para ver cómo se está comportando el mercado. Aquí podemos observar múltiples factores de diseño que hemos mencionado en esta presentación, de tal manera de que se ha utilizado diferentes elementos visuales para dar un impacto y ser claros en la información que se está presentando.